Los dos llevábamos la misma búsqueda desde que empezamos a percibir la realidad y no encontrábamos respuesta a las preguntas. Nos encontramos casualmente en un bar, él preguntando el por qué y yo preguntándole a quién. Hablamos de serafines, querubines, reservistas de urgencia y, cómo no, de él. Lo llamemos como lo llamemos, Miguel o Jesús. Nuestros encuentros se produjeron más a menudo y acompañándonos cada vez más gente. Esas reuniones recordaban a las antiguas de los primeros cristianos en las catacumbas romanas. En la India hay 4 leyes de la espiritualidad resumida en estos 4 enunciados. Primero, la persona que llega a tu vida siempre es la persona correcta. Segundo, lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Tercero, cualquier momento en el que algo comienza es el momento correcto. Y cuarto, cuando algo termina, termina. Esto es el resumen perfecto de nuestra hermana relación. El atreverme a fusionar y crear este pequeño guión se debe a la visión personalísima que tengo de él, compartida, aunque no en toda su extensión, con la que Manuel tiene. Es por lo que he hecho una simbiosis de sus textos juntos con otros muy relacionados, dando el orden cronológico en la narración que mejor he creído para su entendimiento. Convencido de que sorprenderá a muchos, gustará a algunos y molestará a más todavía, realmente con que haga reflexionar a una sola persona sobre la figura de Jesús de Nazaret, su mensaje y la posibilidad, para mí realidad, de una inmortalidad innata en el ser humano, me daré por satisfecho. Gracias, Manuel, por plasmar en papel tu sensibilidad, tu conocimiento y tus recuerdos con él. Aburridos, la radio aburrida hoy experimentará uno de los viajes más fantásticos jamás contados y por el que todo ser humano debe pasar: el vuelo de la crisálida, primera parte. Sintonizas Radio Sintonía y por ende la onda local de Andalucía. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y Amazon Music. Escuchas Reflejos del Alma, con este que os habla, Eloy López. Nosotros mismos experimentamos un vuelo alquímico desde la muerte hasta una vida renovada y sorprendente cuando bebemos la copa inevitable del morir en este mundo. No importa qué caminos y circunstancias recorramos para llegar a ese inquietante momento, pues tras la cesación de todo signo y constante de vida física, la verdadera e inmaterial naturaleza del ser humano fallecido experimenta un profundo estado de sueño. La naturaleza esencial del ser humano está formada por 3 estructuras independientes, vivas, inmortales e interrelacionadas que constituyen lo que somos realmente. Estas 3 estructuras vivas son personalidad, mente y memoria. La personalidad es el conjunto de características espirituales únicas e inmortales del ser. La mente es la inteligencia evolutiva de la personalidad, habitáculo de los dones de la consciencia y lugar del nacimiento del alma, más el secreto templo del Padre. La memoria es la inmensa sala donde la experiencia almacena los recuerdos
y las sensaciones asociadas al tiempo, a la realidad y al espacio. Estas tres realidades del ser son introducidas en un embrión humano en el hecho de la vida cuando ésta es creada. Somos creaciones del Padre en busca de experiencias que alimenten nuestra memoria, permitan crecer la mente y a la personalidad manifestarse. Cuando se completa el tiempo de nuestra asignación, debemos morir. Debemos dejar todo cuanto poseíamos para iniciar la aventura experiencial más sorprendente que jamás pudiéramos imaginar. Esa aventura es lo que existe detrás de la muerte. Al morir, todo ser humano dormita plácidamente durante un corto espacio de tiempo, mientras sus tres partes reales son rescatadas y custodiadas por los custodios de la muerte, seres de naturaleza espiritual responsables del traslado de todos los mortales a sus siguientes moradas de vida y progreso. Mientras aquí en la tierra sucede el duelo, el durmiente reposa en las antesalas de lo alto, los mundos de enseñanza de los hijos de Dios. Al final de este reposo, el mortal, sin ser consciente de ello, es resucitado bajo una forma física semejante a su cuerpo, pero sustancialmente modificado según su estado evolutivo y características de la personalidad sobreviviente. El cuerpo del resucitado, aun siendo prácticamente el mismo, exhibe ciertos rasgos nuevos y asombrosos que provoca el mismo individuo a causa de la manifestación física de la belleza de su alma. No hay fealdad, pero es cierto que a medida que el alma se desarrolla en luz y amor, el individuo resplandece con un halo luminoso especial. El hecho de la resurrección es la técnica universal más extendida y frecuente en todos los universos del Padre para elevar desde la muerte hasta la vida a todos los mortales, sin excepciones, a no ser que alguno rechace deliberadamente esta gracia divina, la de la inmortalidad. A partir de la resurrección, comienza el camino más hermoso y esperanzador. La aventura espiritual comienza verdaderamente al dejar este mundo atrás, por lo menos de un modo infinitamente más consciente. Normalmente, todos los mortales resucitados despiertan a los pocos días después de haber muerto físicamente en sus planetas o mundos originarios. El despertar supone en sí mismo una de las experiencias más impactantes que por siempre abrigarán nuestra alma. Este entrelaza nuestra conciencia con los días últimos de nuestra existencia mortal, encadenando de un modo armonioso y lúcido toda la información de la memoria humana, sin pérdida de recuerdos importantes y sobre todo y por supuesto de la identidad. En el lugar donde despertamos no hallaremos nuestra residencia temporal ni mucho menos definitiva. Es solo un mundo de tránsito y ajuste del nuevo cuerpo a las necesidades medioambientales de los planetas y lugares celestes que iremos explorando y conociendo íntimamente hasta alcanzar nuestra casa de luz. Un mundo ciertamente diseñado para que todas nuestras más profundas expectativas y necesidades espirituales hallen una realidad donde saciarse y colmarse sobradamente. Y ni siquiera este lugar será definitivo,
sino un maravilloso puente de belleza y sabiduría que nos conducirá hacia mundos de experimentación mucho más elevados. En todos estos planetas superiores destinados a recibir a los mortales sobrevivientes, se encuentran todos los tipos de razas y criaturas inimaginables que forman parte de la prolífica raza universal humana, la más extendida, pero no la única. La vida en dichos lugares es una experiencia enteramente física y material en toda la extensión de la palabra. El aire y la luz, el agua de los arroyos y la noche serena, las elevadas y hermosas montañas encumbradas en el trono de la gloria, la brisa de la tarde bailando dulce entre los campos sembrados de trigo, los ríos simulando ser arterias cristalinas de esas tierras. Todo es de una belleza tan extraordinaria que por mucho tiempo aún creeremos seguir en la tierra. El viaje continúa. Las sociedades civilizadas en los mundos celestes están basadas en el principio de la fraternidad espiritual. En ellas no existe diferencias sociopolíticas que crean a priori grupos elitistas ni separatistas. El necesario pero temporal fenómeno de la política en las mismas sociedades resulta del esfuerzo de sus ciudadanos para alcanzar un concepto sociocultural de democracia avanzada e iluminada por la sabiduría de sus miembros. La política está destinada a desaparecer, siendo sustituida por un método de civilización que descansa en los principios de la hermandad universal. No existen mecanismos de regulación de la justicia que guarden parecido alguno con nuestros instrumentos legislativos y judiciales. Los gobiernos de lo alto desarrollan sistemas prácticos de justicia que proyectan sobre todo ciudadano una sabiduría profunda que atempera suave y fácilmente toda controversia posible. No existe la más remota posibilidad de encontrarnos en dichos mundos con crisis sociales o sucesos de marginación aparente. Las sociedades celestes, todos nosotros tras morir, dedican largos periodos del tiempo de allá a la educación espiritual y a la progresiva adquisición de valores cósmicos. No hallaremos en estos mundos jueces críticos que juzguen nuestro pasado. Lamentablemente para los moralistas que confían en que los impíos sean ajusticiados, no sucederá jamás. La vida continúa por siempre y allí, al amanecer, seremos conscientes de todos nuestros errores por nosotros mismos y del tiempo que perdimos en la tierra buscando la luz de la vida entre los escombros de la ambición y del egoísmo. El viaje continúa. Existe una excesiva pero confusa información acerca de no solo de la muerte, sino especialmente de los inquietantes acontecimientos posteriores a la defunción. Muchos de los supuestos y creencias actuales sobre la muerte aún contienen residuos culturales y antropológicos de antiguos mitos y leyendas perdidas en la oscuridad de los tiempos, cuando la humanidad alimentaba el culto a los fantasmas y la creencia en una vida de ultratumba. Si supierais que la verdad es diametralmente opuesta a cuanto pensáis, gozaríais de una confianza serena en la muerte, que os libraría de toda la angustia asociada
a la terrible oscuridad con que la interpretáis. La muerte no es inevitable, mas en nuestro mundo resulta evidente que la misma supone el único camino para viajar hacia el universo viviente y poblado del Padre. En otros muchos mundos civilizados que han alcanzado un notable progreso espiritual, ni siquiera deben morir para trasladarse al siguiente paso en la infinita escalera experimental de la vida en el universo. Cuando completan sus designios, los custodios de la muerte, en un tipo de transporte especial, los trasladan hacia los mundos que vosotros también conoceréis tras vuestra muerte física. Morimos también porque vamos gastando la vida inútilmente. No sabemos vivir espiritualmente. La muerte es una de las experiencias más hermosas y gratificantes que jamás podamos sentir. Evidentemente, no me refiero al cómo morimos, sino a la sorprendente vida que nos encontraremos al atravesar el túnel en compañía de los custodios de la muerte. La muerte es la certeza más absoluta de que finalmente, tras nuestro azaroso periplo terrestre, seremos enteramente libres y gozaremos no de 7, sino de 70 veces 7 oportunidades para lograr la verdadera y definitiva iluminación de nuestra mente y de nuestro corazón. Morir es bueno y necesario para una humanidad como la nuestra, terriblemente contaminada por los nocivos y pestilentes venenos del egoísmo, el consumismo ciego y sordo, la ira y el miedo, el dolor y la desconfianza. ¿En qué momento podríamos descansar un rato y contemplarnos a nosotros desde otro ángulo de visión si no muriésemos? Morir es aprender a renunciar a todo lo efímero e insustancial del mundo material. Debemos con el tiempo y gracias a la inevitabilidad de la muerte, aprender a desapegarnos de todo cuanto creemos poseer. La muerte nos reserva la sorpresa más maravillosa e increíble que nunca os podríais imaginar. Siempre le estaré agradecido a mi amado Maestro por regalarnos la inmortalidad, y sólo la muerte, vuestra muerte, os mostrará la entrañable verdad y esperanza de cuanto escribo. El viaje continúa. No existen más requisitos que desear vivir para hacerlo en el despertar de la muerte. Todas las ideas acerca de supuestos estratos de una subrealidad al morir, donde permanecen un tiempo los seres desencarnados que no han logrado un determinado estado evolutivo, son creencias vinculadas al mundo irreal de los fantasmas, las cuales han ido sobreviviendo a través de los siglos, adaptándose a la idiosincrasia de nuestra sociedad moderna. La inmensa pléyade de seres celestes creados desde un principio para organizar y administrar el orden de la vida en los universos del Padre, hacen siempre un uso justo y sabio de sus poderosos atributos espirituales en el desarrollo de sus competencias. No existen almas atribuladas a causa de sus errores experimentales en la tierra. No existe bajo ningún concepto ninguna forma posible de castigo. Tal suposición resulta además de absurda, incompatible con la personalidad divina y amorosa del Padre y sus administradores. Muchos de los que creen tales suposiciones no se dan cuenta de que las mismas nacen del erróneo esfuerzo de muchos
de haber convertido a Dios en un hombre juez común como cualquier otro, y a sus universos en una compleja empresa donde ascender resulta muy laborioso. La verdad de cuanto sucede es totalmente distinta. Dios, el Padre de los universos, es como una entrañable abuela con pantuflas y mandil que abraza incondicionalmente a sus nietos, pues eso es lo que realmente somos. El Maestro es nuestro verdadero Padre Creador. Por lo tanto, la tendencia generalizada entre todos los responsables de la administración de los universos es la aplicación de la misericordia y la sabiduría, y no de lo contrario, en la admisión de todos los mortales en los múltiples mundos materiales, pero superiores, destinados al progreso del ser humano. Al morir, y tras el breve pero reconfortante sueño de la muerte, todo mortal despierta físicamente, con su mismo cuerpo, aunque modificado, en planetas similares al que dejamos atrás, para continuar desarrollando su alma y su mente universal en el punto que se detuvo. No existe pérdida de la conciencia, ni interrupción de la vida en ningún modo. No existen riesgos posibles relacionados con la pérdida de memoria. No existen lagunas en el ser que despierta, pues despierta con todos sus recuerdos y su identidad. No existen jueces ni juicios sumariales. No hay razones para el dolor. Ningún mortal se pierde en supuestas zonas vacías del universo. Sencillamente no existe. El viaje continúa. La diáfana luz de una vela ligeramente torcida apenas iluminaba la habitación. La luz era suave y callada, como unos ojos humedecidos por la despedida del día. Estaba agonizando. Las heridas sufridas eran demasiado dramáticas como para permitirme un día más de vida. Junto a mí se encontraban varios de mis hermanos y amigos. Rebeca lloraba desconsolada, contemplando impotente como apenas podía articular palabra alguna, y por entre las heridas aún abiertas seguía manando lenta y torpemente hilos de una sangre macilenta. No supe cómo, pero de repente me vi envuelto en una niebla opaca que me produjo un progresivo sueño. Supe que iba a morir. Todas las sensaciones habidas en mí fueron sustituidas por una extraña paz, y algo indescriptible serenó aquello que aún vibraba lacónicamente en mi ser. Quedé suspendido en sensaciones dulces de una ternura difícilmente descriptible. Jamás había sentido tal cosa. Sentí que no estaba solo, y un sueño profundo, poderoso e inevitable, cerró mis ojos y definitivamente mi conciencia. Tuve la sensación de despertar de un breve y reconfortante sueño. Esos seres estaban frente a mí, sonriendo felices, contemplando mi cara estupefacta. Eran 7 hombres de una fortaleza y altura extraordinaria. Vestían con largas y nevadas túnicas que cubrían sus pies. El color de sus cabellos me llamó poderosamente la atención. Eran muy largos y blancos, como aquellas nubes que se desplazaban lentamente en un cielo intensamente azul. De repente, uno de ellos se adelantó y me abrazó. Sentí un calor que me inundó por completo. En mi mente resonó su voz, serena, afable y de una calidez sobrecogedora. Bienvenido a la verdadera vida. Al pronto
Los demás imitaron ese reconfortante gesto para mí, aún aturdido y sorprendentemente vivo. A mi mente acudieron instantáneamente Rebeca y mis hermanos, y una repentina tristeza invadió mi ser, provocando un llanto inevitable. Entonces aquel maravilloso ser me tocó el hombro y comenzó a hablar dentro de mi mente. Mi querido y confuso hermano, hijo de la tierra, como ves, no estás muerto, sino enteramente vivo por la gracia de nuestro Creador y Divino Maestro. Has llegado hasta nosotros en este día de tu despertar para continuar y completar los infinitos circuitos de la vida en las casas de la vida, los mundos donde todos los mortales son recibidos en la misericordia y amor de Dios. Ven con nosotros, te mostraremos la verdad de cuanto por ahora debes conocer. No temas ni sufras por los tuyos, ellos también son hijos de nuestro amantísimo Creador, y en la hora de su muerte vendrán a morar junto a nosotros. Hipnotizado por la desconcertante majestuosidad de él, le seguí, uniéndome al grupo de esos extraños seres, y caminé por un sendero hacia un paraje de belleza extraordinaria. El viaje continúa. Feelings, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, for my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again in my arms, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my heart, I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, feeling, oh, feeling again in my heart.
Caminábamos en un ruidoso silencio cuyos sonidos estremecían mis pensamientos y erizaban mi piel. Era todo maravillosamente imposible. Mi mente parecía estar más lúcida que nunca y aquel lugar era tan diferente a cuanto había conocido en la tierra. ¿Dónde estaba? De pronto, movido como por un resorte, el ser que parecía liderar aquella comitiva de hombres de nieve me miró sonriente y habló de viva voz por primera vez. Este, querido y sorprendido hermano, es uno de los muchos mundos físicos preparados para recibir a los hijos del universo evolucionario del Padre. Es en sí mismo un planeta madre cuyas características básicas fueron copiadas y usadas para crear vuestros mundos originarios, de tal modo que al ingresar en ellos, tras vuestra muerte física, no experimentéis ningún tipo de rechazo traumático, porque la vida no experimenta cambios aún. ¿Quién eres?, pregunté. Soy Atía, uno de tus 7 agregados personales. Tú me identificarás como el ángel del conocimiento y te serviré de enlace con todas las realidades superiores y seres sobrenaturales que formarán parte de tu progreso en los mundos que te han sido asignados a partir de ahora. El aire mecía suavemente las ramas de frondosos y altos árboles que no supe distinguir. Desde que desperté en aquel resplandeciente templo de la resurrección, no había tenido apenas tiempo para despertar. Nos dirigimos a una ciudad de casas blancas de una sola altura que se encontraban semienterradas por una exuberante vegetación, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era, sencillamente, un deslumbrante estallido de vivos colores bañados por una luz matutina muy suave y reconfortante. De pronto, al encaminarnos hacia una suave colina, me sorprendió el sonido melodioso de un arroyo que discurría serpenteante hacia aquella luminosa ciudad. La serena y limpia belleza de aquel lugar me sobrecogió, y sin darme cuenta, por un instante me olvidé de cuanto había vivido en la tierra, incluso de Rebeca y de mis hijos. El cielo estaba encumbrado por sedosos cirros que embellecían aún más el espectáculo azul de aquel mundo. Mis acompañantes me miraban de vez en cuando, sin detener su marcha, sonriendo pícaramente, conscientes de cuántas emociones turbaban felizmente mi ser. Tras un tiempo que no sabía describir, llegamos a la ciudad de aquel mágico pero familiar mundo al que acababa de despertar o llegar, ya no estaba seguro. Crimea, que así se llamaba esta, era una enorme y armoniosa extensión de belleza y vida en constante movimiento. Atía se detuvo y sostuvo mi mirada preguntándome por mis sentimientos. Estaba aturdido, invadido por una poderosa sensación de vitalidad y júbilo que me inflamaba como si un sol radiante orbitase en mi ser. Siento amor, le respondí un tanto ruborizado. Atía me sonrió y me invitó a entrar por entre un hermoso arco marmóleo abrazado por tupidas madreselvas en cuya elevada corona se leía una curiosa leyenda. Solo el amor os permitirá entrar en la ciudad donde comienza la vida. Quien ama siempre pertenecerá a ella. Jamás pude imaginar tanta belleza. Estaba ávido y hambriento por conocer los secretos del lugar. Algo sorprendente fue sucediendo en mí
al entrar en aquella deslumbrante ciudad rebosante de gentes desconocidas, luz y alegría. Mi mente empezó a comprender la realidad que me envolvía a una velocidad impropia de mi natural y tosca torpeza. La mirada penetrante e inevitable de Atía me hablaba en silencio a cada paso que acertaba a dar en aquellas calles blandas, como de un material que se adaptaba a mi peso y facilitaba mi avance. Me llamó poderosamente la atención las casas. Eran como cabañas redondeadas sustentadas en un lecho de vegetación sólida que irradiaba una luz violeta alcanzando unos 3 metros de altura y rodeaba el destechado y acogedor habitáculo. Pero lo que más me conmocionó fue el increíble espectáculo racial y humano de criaturas de todas las formas, alturas y rasgos posibles. Era sencillamente extraordinario. El viaje empezó realmente. Todo fue como un suspiro. Resultaba claramente difícil y extraño ubicarme en aquella desconcertante y nueva realidad. Lo cierto es que a medida que transcurría el tiempo, iba siendo más consciente de una vida física, vital y asombrosa que bullía en mi interior como un mar embravecido por fuerzas cósmicas que desconocía, pero resultaban profundamente reconfortantes. Me sentía poseedor de una energía intensa que circulaba a la par que mi sangre por mi nuevo cuerpo. Un cuerpo que me recordó instantáneamente a mis años de lozanía en los valles del Naharín, en Israel, cuando mis músculos eran como cedros robustos y erguidos, y mis piernas como álamos firmes en la tierra. Sin darme cuenta, una sonrisa conquistó mi corazón y no pude evitar desprender una luz serena y afable que también observaba aquella maravillosa ciudad verde. Todo era así, un espectáculo manso pero vibrante al mismo tiempo, de colores que estallaban a cada instante en el cristal asombrado de mis ojos. Al principio mis acompañantes mantenían una actitud amable pero hermética. No lograba comprender su silencio. Después, estremecido por los inesperados acontecimientos, supe por qué. El suelo era de una sustancia viva que parecía respondiera a mis emociones. Esa luz suave y tenue vibraba al unísono con mi corazón. Caminábamos por lo que parecía una vía principal, a juzgar por la amplitud de sus espacios y los edificios cristalinos a modo de templos griegos. Unas enormes y multicolores aves surcaban los cielos, formando un espectáculo de colores vivos ciertamente hermosísimo. Al poco, la comitiva se detuvo frente a un edificio ámbar de formas exquisitamente armoniosas, que me transportó a mi infancia cuando fui llevado al Templo Nuevo de Jerusalén. A partir de este momento, mi querido hermano, me dijo Atía, debes proseguir solo. Ve y vive la maravillosa experiencia de tu despertar. Encuéntrate con quienes te precedieron en el viaje temporal de la muerte física. Mientras pronunciaba estas inquietantes palabras, me tocó en el hombro suavemente y un intenso calor ascendió desde mi vientre hasta mi corazón, acelerando su ritmo. Apenas eran 7 peldaños y a cada paso fui notando como un llanto suave inundó mi alma
y las lágrimas fueron lo único que pude dar y decir en ese momento. Era imposible. Llevaban demasiado tiempo muertos. ¿Cómo podía ser? Allí estaba mi familia, mi querida y añorada familia. El tiempo se detuvo inesperadamente. De repente, cuanto me rodeaba quedó eclipsado por la luminiscencia serena que emitían los cuerpos de quienes antaño habían sido mi familia en la tierra. Todo se difuminó como si nada existiera, excepto quienes, sonrientes y cálidos, se hallaban frente a mí. Nada más veía ni sentía. Este es el lugar del reencuentro de quienes despiertan del sueño de la muerte tras un largo viaje. La luz de la vida no cesa jamás de alumbrar el alma de mis hijos. Esa luz es el don de mi espíritu y el regalo de mi amor a todos vosotros. Percibí esa voz en mí con una fuerza solemne y rotunda, aunque no sabía de dónde procedía realmente. Mis emociones se hicieron cálidas como una lluvia mansa y esperada por mucho tiempo. Siempre estuve en tu ser, desde el principio de mi anhelo de tu existencia, pues tú naciste en mí y en verdad yo nací al mundo en ti, mas el ruido ensordecedor silenció mi voz y selló temporalmente mi lugar en tu alma, luz que ilumina el camino de nuestra unión. Entonces supe, de a un modo asombrosamente esclarecedor, que aquella voz interior era la voz del Ser Supremo que mi lejano pueblo adoraba como Yahvé, y que había errado en mi pensamiento acerca de la inmensidad inalcanzable de su presencia. Lo sentía en mí, tan cierto como mi nuevo cuerpo y todas las extraordinarias sensaciones que captaba de instante en instante. Esa voz, ¿cómo podría describirla? Era el sonido del amor, como las olas lo son del mar y el viento y la lluvia de la tierra. La sensación de paz me invadió. Mi llanto lloró sus últimas lágrimas y algo profundo, conmovedor y maternal, me abrazó invisiblemente. Sentí de nuevo una voz reconciliadora que depositó en mí alas de una libertad fresca y confiada. La luz vela siempre por vuestros caminos, más allá del tiempo en los espacios de la creación. Sé bienvenido, hijo de la alianza de los peregrinos de la luz. Caminé lentamente hacia ellos. Eran jóvenes, pero de una majestuosidad que infundía un reverencial respeto. Allí supe de mis queridos tíos y del pequeño Amós, de mi añorado tío abuelo. Me abrazaron y sentí un fuego intenso que cauterizaron mis viejas heridas. Al fondo, la inmaculada y cristalina sala aguardaban mi padre y mi hermano. Temblaba, mas no tenía frío. No recordaba a mi padre así, su cuerpo musculoso y tan joven como el mío. Mi hermano estaba envuelto en una luz que brotaba de todos los contornos de su cuerpo. Esa luz, esa extraña luz viva, era él. Sin que apenas tuviera tiempo de reaccionar, me puse de rodillas, pero Jesús me tomó de los brazos y me alzó mirándome a los ojos hasta vencerme de dulzura como siempre. Hermano mío, ¿por qué te inclinas ante mí? ¿Acaso no sabías por mí de estas cosas? He venido con los hijos de mi sangre, tu familia, para recibirte junto a quienes han depositado su fe en la vida del Padre y en el servicio amoroso a todos los mundos en espera del despertar espiritual. Después de un tiempo, mi querido hermano,
Serás educado en las escuelas de la vida universal y vendrás conmigo a servir a tus hermanos. Mi maestro y mi hermano, yo soy insignificante. Hermano mío, solo a través de la sencillez se definen los verdaderos maestros. Yo te mostraré ese camino. Ve ahora con nuestro Padre material. Él te espera. Nos veremos en el templo de la vida después de completar tu aprendizaje. Ve en paz. Pero dime, ¿dónde marchas? Ya lo sabes, hermano mío, mi reino tampoco es de este mundo. Mientras Jesús pronunciaba estas enigmáticas palabras, su luminosa humanidad iba desapareciendo entre los dorados destellos que brotaban de las paredes de aquel templo, el cual visitaría tiempo después para iniciar uno de los viajes más increíbles de toda mi existencia. Quedé perplejo en mitad de mis familiares. Mi padre, José, se encontraba desconcertante, radiante, una luz que indudablemente procedía de su inquietante naturaleza. Parecía desprenderse de su piel con un brillo suave y atrayente. Él trató de tranquilizarme al percatarse que llamaba la atención su aspecto. Mi querido hijo, no temas cuanto ves de nuevo en mí. Sé que te resulta difícil reconocerme en esta forma, pero soy tu padre, y ese hecho será siempre innegable en nuestros corazones, por más que las múltiples adaptaciones de vida física a las que tendrás que acostumbrarte en los mundos celestes te lleven muy lejos de donde ahora estamos. Padre, ¿cómo es que estoy vivo y en mi propio cuerpo? Aunque así lo creas, y a pesar de que este cuerpo con el que has despertado es exactamente el mismo que tuviste en tu vida terrena, presenta características asombrosas de las cuales aún no te has percatado. La vida, la verdadera vida, es un don del Padre Universal que progresa de mundo en mundo hasta alcanzar las costas paradisíacas de su presencia luminosa. Más allá de todo lo inimaginable, llega a transformarse en una nueva, única e inmortal realidad personificada de Dios en ti. Ese es el camino que ahora inicias. Tu viaje comienza verdaderamente ahora. ¿Entonces la muerte no existe? Preguntas eso porque nunca entendiste del todo a tu hermano y porque aún piensas como aquel que fuiste. Ahora sabrás que todo lo que nace de Dios es más hermoso e imperecedero de lo que jamás ninguna escuela te enseñó, ni ninguna religión intuyó. Ven conmigo, tienes mucho que ver aún. Desconcertado por la sabiduría de aquel hombre desconocido que antaño fue mi padre, ante su mansedumbre y sencillez, caminé con él en silencio y el corazón lleno de alas y emociones nuevas. Fue imposible pensar ni sentir algo que me permitiera entender aquella realidad. Mi padre estaba radiante, como la luz de los campos encendidos de verano inocente, de flores risueñas entre las crestas de los montes que se adivinan serenos pero rígidos sobre la lejanía. Me sentía tan diminuto e insignificante. En un instante, un corro de niños venidos del desconcierto entre callejuelas de colores y sonidos alegres asaltaron con abrazos mi confusión y se asomaron felices ante mi angustia, devorando con sus cantos frescos el dolor de mi alma. Mi padre se volvió, intuyendo a mi corazón parado de espanto, y tras sonreír, sabiendo el origen de mi duelo, dijo entre suspiros que se clavaron en lo más hondo:
Algún día descubrirás que la belleza reside en la simpleza del amor, en la inocencia del beso, en la risa desprendida de la niñez. No temas contemplar a los niños. Ellos nos devuelven a la verdad de nuestro origen. No son nuestra niñez en sí misma, sino la perfección de la nobleza en el alma del hombre. En silencio, mis labios lloraron mudos la verdad del amor, y mis lágrimas enjugaron todo el desacierto antiguo de siglos de oscuridad entre mis manos y mi memoria. Quedé suspendido en el vacío del sentimiento mientras seguía tras mi padre por un camino de piedras entre callejas de hierba y casas de madera enredadas en la roca. Todo olía a vida. Dejamos atrás el templo y las pequeñas y frágiles cabañas que eran como un cuento imposible entre mi escepticismo aún de hombre. Tras seguir un sendero entre sicómoros y robledales, llegamos a una aldea bellamente enrejada entre paredes de una vegetación desconcertante y de penetrantes fragancias. Mi padre se volvió y, sonriente con su mano sobre mis hombros, soltó algo que jamás olvidaré. Entra en tu casa. Este es el templo de mi alma inmaterial, dado por tu hermano y mi hijo. Él es quien dio vida a la vida y de quien nace cuanto ves aquí. Entramos en una estancia que formaba parte de un lugar engarzado entre múltiples casas unidas entre sí como haces de luz al mediodía. Había numerosas familias de irreconocibles criaturas que festejaban mi llegada. Al llegar a un patio central entre tímidas fuentes de agua cristalina, observé varias mujeres cubiertas con azules mantos de seda deslumbrante. No sé por qué lo hice, pero de repente me situé frente a una señora que vertía agua entre jilgueros sobre un cántaro de barro. De pronto se volvió y unos interminables ojos verdes invadieron mi alma con una fuerza inusitada. ¡Mamá María! ¡Mamá María! Un llanto lleno de mares de nostalgia se desbordó en las costas de mis ojos, llenándome de la sal casi olvidada de mi madre y de sus manos arrugadas de soledad. Guión original Manuel Estrada Villodres. Idea y fusión Eloy López. Continuará.